Un saludo a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Recuerden que les dejé una lectura previa para la próxima clase donde vamos a tener un debate sobre los aportes de las teorías clásicas y contemporáneas, la definición de lo político y la política, que como ustedes muy bien lo saben son los temas centrales de nuestra primera unidad. Entonces, esa lectura es el texto de Chantal Mouffe en torno a lo político. Eh, la idea es que podamos recoger algunos de los aspectos principales que aparecen consignados allí. Me parece que es importante que tengamos estas ideas gruesas, claras, previas a la clase, para que nos podamos centrar de manera muy enfática durante la próxima clase en el debate que tenemos programado. Entonces, para iniciar, Chantal Mouffe es una filósofa y politóloga belga, actualmente es profesora del Departamento de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales de la Universidad de Westminster en Londres. Se ha caracterizado por sus importantes aportes a la teoría contemporánea específicamente y de manera muy concreta a lo que tiene que ver con la comprensión de la política en las sociedades contemporáneas. Entonces, en el caso particular del texto que trabajamos, que es en torno a lo político, pues hay allí como dos propósitos fundamentales que podemos rastrear en la lectura. El primero son las críticas que esta autora realiza a lo que se ha denominado como la pospolítica, y a los efectos que esta corriente de pensamiento tiene en las políticas democráticas actuales. Y por el otro lado, a reconocer y reivindicar, que es como su segundo propósito, el papel fundamental de lo que ella denomina la dimensión antagónica como un aspecto central de lo político, en tanto es fundamental para la formación de las identidades que hacen parte de o que constituyen las democracias pluralistas y radicales. Entonces vamos a ver cómo desarrolla Chantal Mouffe cada una de estas ideas. Para iniciar, ella señala de manera muy descriptiva y rigurosa cuáles son las características de las principales consideraciones de estos autores considerados los pensadores de la pospolítica. Entonces ella va a decir que estos pensadores van a plantear que hay una especie de espíritu de la época que se caracteriza fundamentalmente por reconocer la importancia de la exacerbación del individualismo como una consecuencia de una serie de transformaciones que tienen lugar en las sociedades contemporáneas y que están ligadas a fenómenos como la globalización, el capitalismo financiero, la crisis del Estado y las crisis de lo que ella denomina las formas asociativas, es decir, los partidos, los sindicatos, los parlamentos, etcétera. Estos autores que critica Chantal Mouffe son fundamentalmente Ulrich Beck, Anthony Giddens, John Rawls y David Hale. Dice entonces la autora que uno de los elementos centrales que soportan las consideraciones de estos autores es el individualismo, ¿sí? Planteándolo como una consecuencia de la liberación de los vínculos grupales como una característica de las sociedades contemporáneas y que esa liberación de los vínculos grupales ha repercutido en que los procesos de identificación sean cada vez más individuales, es decir, cada vez menos colectivos, y ello contribuye a que esas divisiones antagónicas que se daban antes entre izquierda y derecha, según la autora, pues cada vez son menos visibles, al menos en el plano internacional. Entonces, ella va a mencionar que estas consideraciones de estos autores, que es la interpretación que ella hace de sus lecturas, son erráticas y ya vamos a ver entonces por qué. Dice entonces Chantal Mouffe que para los pensadores de la pospolítica en este momento nos encontramos en lo que se denomina una sociedad cosmopolita, caracterizada porque hay una crisis del Estado que deviene en el fin de las luchas por modelos opuestos de sociedad y básicamente por la emergencia de una sociedad global, interconectada, en la cual ya no estamos hablando de sociedades locales o de estados nacionales, sino de un mundo cada vez más globalizado y de una sociedad de carácter cosmopolita. Va a decir entonces la autora que todas estas consideraciones
en torno a lo político en las sociedades actuales se divide en dos grandes bloques. Una que es lo que ella identifica como la visión asociativa de la política, y la otra que sería la visión disociativa de la política. ¿Qué dice Chantal Mouffe entonces sobre la visión asociativa? Que esta visión se caracteriza por un modelo de comprensión de lo político en el que se reivindica de manera central el carácter solidario de los seres humanos, el carácter gregario, es decir, el carácter asociativo, y por el contrario se deja de lado su carácter, digamos, el carácter conflictivo y el lado egoísta, que también es consustancial a los seres humanos. Entonces, en esa medida, ella va a plantear que es muy importante que se reconozca o se redefina más bien, se redefinan estos principios, estas consideraciones, y que finalmente esto tendría que pasar por reconocer, o lo que ella denomina una antropología, capaz de aceptar el carácter ambivalente de la sociabilidad humana, es decir, ese carácter en el que no solamente nos reconocemos como solidarios, sino también como egoístas, en el que no solamente reconocemos las razones como un aspecto central, sino también las pasiones y la conjugación de la pulsión de vida y de muerte en cada una de nuestras acciones. Eso es lo que ella denomina entonces la visión disociativa. Esa visión disociativa va a estar soportada en las consideraciones de Carl Schmitt, un politólogo alemán, según el cual lo político emerge en el momento en el que somos capaces de diferenciar quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos. Por eso la idea de la disociación. Dice entonces Chantal Mouffe, centrada en los planteamientos de este autor, que la identidad, teniendo en cuenta esas diferencias amigo-enemigo, termina convirtiéndose en relacionales, en la medida en la que la aparición de mi reconocimiento como yo o como parte de un nosotros es posible en la medida en la que puedo diferenciarme de un otro o de un ellos, es decir, de esa colectividad a la que yo no pertenezco. Va a decir entonces Chantal Mouffe que, bueno, si lo político, perdón, es lo antagónico, entonces la política la va a definir ella como el conjunto de instituciones y prácticas a través de las cuales se crea un determinado orden, organizando la coexistencia humana en el contexto de la conflictividad derivada de lo político. Así pues, lo político sería lo conflictivo, sería lo antagónico, como ella lo menciona, y la política sería lo asociativo, sería el consenso, la posibilidad de construir acuerdos con los otros. Va a decir entonces la autora, para terminar, que estos elementos, esta diferenciación de la política y lo político, son muy importantes para pensarnos una democracia que sea capaz de reconocer las diferencias entre los seres humanos y que sea cada vez más coherente con las necesidades del mundo actual. Va a decir entonces también Chantal Mouffe que esos órdenes que se crean a partir de la política no son órdenes que deban necesariamente permanecer estables para siempre, sino que es muy importante reconocer la importancia de la emergencia también de nuevas formas de pensamiento constantemente, que es lo que ella denomina contrahegemonía, y que esa contrahegemonía, es decir, esas críticas, esas cuestionamientos a los órdenes establecidos, pues van a ser los que finalmente van a permitir que la sociedad esté en constante cambio, en constante transformación. Va a decir entonces la autora que, como buena defensora de la que ella denomina democracia radical o democracia pluralista, que hay que pensar fundamentalmente que la política es el paso entonces como conclusión de ese antagonismo, es decir, de esas diferencias con el otro, de esas diferencias irreconciliables, a lo que ella va a denominar el agonismo. El agonismo es reconocer al otro en su diferencia, reconocer al otro en sus intereses, en sus necesidades, en sus deseos, en sus particularidades, y reconocer además que todo ese conjunto de aspectos que lo hacen particular pues son legítimos, es decir, reconocer que son válidos y que es muy importante como objetivo de la política que yo pueda llegar a unos acuerdos, llegar a unos consensos con esos otros, en la medida en la que son los consensos los que permiten la posibilidad de construir el bienestar colectivo. Nos vemos entonces nuestra próxima clase. Espero que esta muy breve alusión a los aspectos centrales de la lectura nos sirva como reflexión introductoria. Por favor, una lectura muy juiciosa entonces del texto y preparados entonces para el debate. Que estén muy bien.